Con Marco Rivero, que es el fiscal de Corfo, estamos hablando de un caso que está un poco olvidado, el caso Inverlink. ¿En qué está? ¿Qué pasa con Eduardo Monasterio y su banda delictual? A ver, Pamela Andrada, cuando comete este error de escribir Bertinelli con una L, destapa todo este escándalo, o se destapa el escándalo, y en ese momento se produce lo que temen muchos banqueros o gente que opera en el sector financiero, que se produce una corrida. Así. El escándalo, y todos que miran Inverlink, que había estado muy poco tiempo antes en las portadas de revistas muy conocidas, en que aparecían en las azoteas de unos edificios, en las terrazas de unos edificios más bien, como ganadores y dominando Santiago, en unos autos lujosos además aparecen. Bueno, resulta que todos empiezan a desconfiar de ellos. Y van a pedir que se les, a rescatar sus préstamos personas, sus inversiones, personas que habían invertido en ellos. ¿Qué pasa ahí? Bueno, ahí porque aquí se produce otra cosa más. Por supuesto. De la cifra que tú me consultabas recién, de los 84.000 millones, hay que señalar que en triangulaciones hay 26.000 millones. Y en esto que viene ahora, ¿qué pasa? Hay 48.000 que se produce, o sea, se pierden mediante el siguiente sistema. Y simplemente Monasterio, en forma desesperada, y aprovechando toda esta corruptela que tenía... Para explicarlo a los espectadores, empieza entonces, van donde Monasterio, a Inverlink, y dicen, quiero retirar mi plata. La plata no está en ese momento. Monasterio no tiene caja para pagar. No tiene caja para pagar. ¿Y qué hace? Y Corfo, o sea, simplemente Monasterio lo que hace en su desesperación es que recurre a toda esta red que él tenía de corrupción, ¿no es cierto?, de personas con las cuales ya había entrado en connivencia para cometer estos delitos, y toma derechamente papeles de Corfo, ni siquiera ya con este mecanismo de triangulaciones, que voy a ser un poco más sofisticado. Aquí simplemente y burdamente es lo que nosotros denominamos un manotazo. Le pega un manotazo a la caja de la Corfo y se lleva 48.000 millones. ¿Cómo lo hace? Eso simplemente por el expediente de ponerse en contacto con la persona corrompida que tenía en la institución, ¿no es cierto? Javier Moya, y retirar esos documentos. Y a continuación, como él estaba suspendido de poder actuar a través de su corredora, lo que hace es conseguir la participación, la colaboración de dos corredoras de bolsa, concretamente que nosotros también, obviamente, las tenemos demandadas, que es Cruz Blanca y Sergio Contreras. ¿A quién pertenece? CB Capitales, digamos. CB Capitales. ¿A quién pertenece? No tengo antecedentes de quién es el propietario final de esa corredora, pero obviamente del grupo de Cruz Blanca. ¿De Manuel Cruzat? De Manuel Cruzat, sí. ¿Hasta el día de hoy? Lo desconozco. A nosotros nos interesa, digamos, la... ¿En esa época era de Manuel Cruzat? Lo desconozco, Tomás, porque a nosotros lo que nos interesa es que se condene a estas instituciones, y lo que perseguimos es eso, más allá de quienes sean sus propietarios de aquel entonces o los de ahora. Entonces, lo que hacen es robarse depósitos a plazo. Así es. Estos depósitos a plazo son liquidados, son endosados una y otra vez. Así es. De manera que finalmente con el tercer endoso circulan en el mercado y los compra cualquiera. Así es. Pero en la pasada resulta que Inverlink tiene dinero de la Corfo. Exactamente. Y tiene una caja que nadie se podría explicar a esas alturas, cuando ya había sido develado el uso de información privilegiada en el Banco Central. Todavía que alguien pudiera pensar que Inverlink tenía solidez financiera como para tener esos recursos que en ese minuto estaba pagándole a quienes habían sido sus inversores. El primer endoso lo falsificaba Javier Moya. Prácticamente todo. Sí. Casi todo. Sí. Otros no. Otros eran gente de Inverlink. Sí, claro. Y otro, Javier Moya endosaba. Endosaba a Inverlink Consultores. Así es. Inverlink Consultores a su vez endosaba. Correcto. Y así a corredoras de bolsa. Así es. Así es. Y después simplemente circulan, y en la pasada se quedan con la plata. Claro, toma entre los avances judiciales que hemos tenido precisamente respecto a estas corredoras, en el último mes, digamos, lo que logramos fue ampliar los embargos que estaban sobre sus acciones de bolsa, y nos han concedido esos embargos para nosotros con una señal importante en la Corte de Apelaciones, que ha estimado que efectivamente los delitos están relativamente configurados y hay pruebas suficientes como para acceder a los embargos que ha solicitado Corfo. Mediante este mecanismo, Monasterio y su gente pudo pagar algunos. Así es, alrededor de 24 pagos nosotros hemos detectado que se pudieron realizar con esos dineros. ¿A quién les pagó? Bueno, una lista de varios personas que nosotros también tenemos demandados. No porque ellos hayan cometido un delito, porque estamos conscientes de que quien concurre a que le restituyan su dinero no comete delito. Pero nosotros lo que sostenemos es que el dinero con que se les pagó, con que se les canceló, no puede haber provenido sino desde el dinero que le estaba faltando a Corfo en su caja, que no tenía... y que fue manoteado
por Inverlink y por Monasterio. Sí, pero a Juan González, a Pedro Pérez no les pagó a gente relativamente importante o instituciones. Correcto, nosotros definimos para eso un periodo sospechoso, ¿no es cierto? Porque hay que ver en qué minutos se producen las informaciones, en qué minutos se producen las liquidaciones de estos pagarés y en qué minutos se realizan los pagos. Y nosotros en ese periodo sospechoso, y esto es lo que se hizo el año 2003 o el año 2004, perdón, es que se define un grupo de personas que tienen que haberse pagado, o sea, no pueden haberse pagado si es que no con la plata que se le manoteó entre a Corfo. Entre otros le pagaron una empresa de José Yuracé. Efectivamente, una empresa de José Yuracé. Sí, claro, está Chilquinta también, está SACIR, hay municipalidades también que fueron demandadas y en este minuto también están demandadas. Y hay a lo menos 24 empresas o personas que son demandadas por este hecho. Aquí hay un tema jurídico importante. Sí. Muy importante, que va a resolver la Corte Suprema o los tribunales, va a llegar a resolver. Estos pagos, ¿son legítimos o ilegítimos? Porque resulta que hay voces en el mercado que dicen que si se determinara que estos pagos son nulos al final y que responden a un delito, simplemente la cadena de pagos estaría sujeta a sospecha en Chile y por lo tanto no habría seguridad en la cadena de pagos. Correcto, yo creo que ese argumento y por lo tanto, eso es lo que se está discutiendo en estos momentos. O sea, si es que la gente que recibió el pago con el dinero robado a la Corf va a quedarse con ese dinero o lo va a tener que devolver. Esa es la discusión. Hagamos un alto, volvemos con esto que es fundamental. Ok.